Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias a todos ustedes por estar en esta transmisión del día de hoy, 7 de marzo a la 1 de la tarde, que tenemos dentro de nuestra semana en conmemoración del 8M. Y pues a nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, soy la doctora Carla Ramírez, les doy la más cordial bienvenida, así como nuestra doctora ponente el día de hoy, que es la doctora Natalia Bárbara Mantilla Beniers, quien estudió la licenciatura y la maestría en matemáticas en la Facultad de Ciencias y durante la carrera se enfrentó a la pregunta de si se concebía como una matemática teórica y decidió que, aunque la teoría le encantaba, en muchas de sus áreas en realidad quería tener más vínculo con el mundo real. Ella, voy a citarla, me gustaba mucho la biología, también me interesaba la educación en matemáticas, entonces comencé a explorar una y otra vertiente. Fue asistente de investigación de Rolando García, un investigador que hacía epistemología de la ciencia para después decidirse por el área de biomatemáticas. La tesis de maestría la hizo con Octavio Miramontes en el tema de ciclos de actividad de nidos de hormigas, el cual era un tema muy bonito que daba para estudiarse y modelarse muy bien con algunas herramientas de sistemas complejos. Después, el propio Miramontes la pondría en contacto con quien había sido compañero suyo en el doctorado y que se convertiría en su propio asesor y empezó el doctorado en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Y cito de nuevo, ahí, aunque me dio cierta libertad para que escogiera lo que quería hacer, estaba lo suficientemente perdida para que las cosas que se me ocurrieran fueran proyectos doctorales. Entonces, viendo eso, él me ofreció un conjunto de datos maravillosos que eran 2 décadas, de 1904 a 1914 y de 1922 a 1932, en el que se tenía el registro de muertes por 2 infecciones infantiles. Entonces, estuve modelando y caracterizando lo que observaba. Cierro cita. Después hizo un postdoctorado en el mismo grupo de investigación para más adelante viajar al Instituto Gulbenkian de Ciencias en Portugal, en donde trabajó con la doctora Gabriela Gómez en un grupo de investigación grande y dinámico, con temas de tuberculosis. Después de vivir 2 años en Lisboa, regresó a México como postdoc con Octavio Miramontes al Instituto de Física, con el programa PROFIT. Y en 2009 se integró a la Facultad de Ciencias como profesora de tiempo completo, titular y definitiva desde julio de 2019. Muchas gracias, Natalia, por estar aquí con nosotros. Te pido pues una disculpa por empezar un poco tarde. Tuvimos algunas complicaciones aquí técnicas, pero lo bueno es que ya estamos aquí compartiendo contigo en esta ponencia. Los micrófonos son todos tuyos y muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Carla, gracias a ustedes por la invitación y por organizar esta clase de eventos. Voy a tener una postura un poco rara a lo largo de la plática porque quiero usar mi tablet para mostrar, perdón, permítanme un segundito. No estoy viendo. Listo. Para mostrar. Oh, ¿se oye el eco? Bueno. Un poco, sí. Híjole. Pues creo que voy a dejar una de las dos, que es esta. Ok. Entonces, como les decía, todo aquí no estaba funcionando demasiado bien, pero voy a abandonar el tema de que me vean mientras estoy dando la presentación y en cambio voy a mostrarles aquí pues, lo que tengo preparado para ustedes hoy. Bueno, sin más preámbulo, voy a platicarles sobre la ecología de la propagación y en términos generales lo que quiero es mostrarles algunas de las aportaciones que hacen los modelos epidemiológicos más sencillos, ejemplificar también lo que es como el ciclo de evaluación de una teoría y
especialmente quisiera mostrarles como distintos modelos para la transmisión y mostrar la importancia que pueden tener las interacciones en procesos de propagación. En la pandemia que hemos estado sufriendo por estos últimos años, se ha puesto como de particular relevancia el saber, una vez que tenemos un patógeno nuevo, cuándo puede ocasionar un brote epidémico y qué duración tiene la inmunidad que genera, así como cuál es la fracción de la población inmune que tal vez evite brotes en una localidad. Y como tal vez algunos y algunas de ustedes sepan, los modelos matemáticos justamente nos pueden ayudar a responder estas preguntas y a estudiar otros aspectos relevantes al control de la epidemia, como pueden ser su interacción con otros agentes transmisibles, y pretendo ilustrar en mi plática que a veces necesitamos contemplar estas interacciones cuando queremos entender bien la dinámica de un patógeno o erradicarlo. Lo que más frecuentemente se ha utilizado en la epidemiología matemática se conoce como modelos compartimentales y en su versión más, digamos, bueno, no tal vez la más sencilla, sino una de las más sencillas, se llama el SIR, ¿no? Este esquema SIR sirve para infecciones que podemos llamar inmunizantes y en esencia estamos separando a la población de individuos que pueden contraer un organismo patógeno en tres clases: susceptibles, infecciosos y recuperados. Y vamos a pensar que el flujo entre estas clases ocurre de acuerdo a lo que indican las flechas en este diagramita que tenemos acá abajo. El movimiento de SAI ocurre por contagio, entonces vamos a pensar que hay un contacto que ocurre como si el conjunto de individuos en una y en otra clase se encontraran mezclados como si fueran un gas ideal, y entonces la tasa a la que pasan de una a otra clase es precisamente beta SI entre N, y la tasa a la que salen de la clase de infecciosidad vamos a pensar que es constante, entonces vamos a tener que una fracción gamma I es la que se mueve cada instante entre estas dos clases. En vista de que N es, de hecho, una cantidad constante, el número de individuos es constante, vamos a simplemente absorberla dentro de nuestro parámetro beta y vamos a estar considerando como fracciones de la población total a cada una de estas tres clases, S, I y R. Entonces, si suponemos que todos los individuos tienen la misma susceptibilidad, infecciosidad, y esta tasa de recuperación constante es la misma para todo mundo, vamos a poder capturar estos supuestos en un sistema de ecuaciones diferenciales como está mostrado aquí abajo. Entonces, eso nos va a permitir identificar qué tiene que cumplirse para que porfa, ¿me pueden dar co-host? Listo, Gracias, disculpen, ¿eh? no se preocupe. No entiendo esto. ¿Están viendo mi presentación?
Sí, se ve. Sí, Y ya se ve. Disculpen por tanto tropiezo. Regreso por acá. Entonces, estábamos en esta lámina y quedábamos en que el sistema de ecuaciones nos iba a permitir identificar condiciones dentro de las cuales sí se puede observar un brote de esta infección. Entonces, básicamente queremos ver cuáles son los valores de beta y de gamma para los cuales la ecuación diferencial que describe al cambio en la clase de individuos infectados es positiva. Y entonces eso nos va a llevar a las condiciones que están indicadas aquí en la R0. Entonces, cada que el cociente beta entre gamma sea mayor que 1, y suponiendo que la población susceptible conforma casi toda la población, va a ser posible observar un brote. Y en términos generales, para que esto ocurra, vamos a necesitar que la fracción de individuos susceptibles que tenemos al tiempo cero sea mayor que 1 entre R0, que es lo que podríamos nosotros pensar como una cantidad crítica de individuos susceptibles. Entonces, digamos, en contraparte, este umbral a la clase de individuos susceptibles nos dice cuántos tenemos que vacunar, cuántas personas tenemos que vacunar para evitar que ocurra un brote en la población. Ahora, una de las cosas que ocurren en ese modelo es que el brote termina porque la fracción de individuos susceptibles cae por debajo de ese valor crítico y de hecho pues empiezan a escasear los individuos infectados. Pero nosotros al plantear ese primer modelo, como que hicimos de lado lo que son los procesos demográficos que reabastecen a la clase susceptible en infecciones inmunizantes como la que estamos modelando. Podemos, sin embargo, incluir una entrada de susceptibles por natalidad y vamos a balancearla con una tasa de mortalidad idéntica para mantener otra vez constante a la población y seguir trabajando con fracciones de esta. Entonces llegamos a este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Y si hacemos un análisis de este modelo, que podemos, digamos, no se puede resolver de manera explícita, pero podemos también estimar su evolución en forma numérica, o bien podemos investigar sus soluciones de equilibrio, ¿no? Entonces, para eso igualamos con 0 todas estas ecuaciones, y las ternas S estrella y estrella, R estrella, para las cuales se resuelven estas 3 ecuacioncitas que vamos a obtener, nos van a dar precisamente las soluciones de equilibrio. Y vamos a poder entonces, por medio del jacobiano, investigar cuál es la estabilidad de cada una de estas ternas y pues conocer más de cómo evoluciona la infección en la población. Va a resultar que para el modelo nuevo que tenemos hay 2 puntos de equilibrio, el que se llama el equilibrio libre de infección. Entonces, en ese caso, toda la población está, pues, digamos, más bien, I es igual a 0 y todo el mundo es susceptible. Y también está la posibilidad de que la infección esté presente todo el tiempo en la población. A esa le llamamos el equilibrio endémico. Ese equilibrio endémico va a ser estable cuando el R0, que corresponde a este modelo y está dado por la expresión que les muestro aquí, sea mayor que 1. Y en ese caso, la fracción de individuos infectados que va a estar presente en todo momento, más bien que vamos a poder observar, digamos, en el límite conforme el tiempo avanza, está dada por la expresión que se muestra aquí. Vamos además a saber, por medio de nuestro análisis de estabilidad, que las soluciones que están cerca del equilibrio se van a acercar más a él por medio de oscilaciones de amplitud decreciente, y la recurrencia de estas oscilaciones va a estar dada por una expresión que depende de los parámetros de nuestra enfermedad. Se puede hacer un diagrama de bifurcación para este modelo, pero es un poco aburrido como muestra mi dibujo por acá. Y en esencia, lo que este modelito nos dice es que cuando un patógeno se logre transmitir a más de una persona en el transcurso de la infección, va a poder establecerse en la población hospedera y
la fracción de personas infectadas, de hecho, ya va a cambiar muy poquito a partir, pues no sé, ¿no? De que estamos por acá de un R0 mayor a 3, digamos, ¿no? Entonces, como ven, ya eso no se altera demasiado. La pregunta es realmente qué pasa cuando nuestra infección que queremos modelar no se conforma muy bien al esquema que estamos planteando aquí. Entonces, hoy les voy a platicar en primera instancia de la tuberculosis, que es una infección causada por el bacilo Mycobacterium tuberculosis, del cual sabemos que, curiosamente, solo una fracción muy pequeña de los contagios va a resultar en una enfermedad en síntomas. Los tratamientos para la tuberculosis, contra la tuberculosis, son muy largos, duran entre 6 y 9 meses. Esa es una de las principales razones por las cuales la gente de pronto abandona esos tratamientos y facilita el surgimiento de la resistencia a los antibióticos que normalmente se recetan. No es la única, pero es una de ellas, digamos. Otra cosa curiosa que presenta este microorganismo es que puede permanecer puede permanecer latente en el organismo, está encerrada en lo que se conoce como un granuloma, y por razones como una baja en nuestro sistema inmune o no se conoce muy bien cuáles en general, es posible que se active y nos genere entonces una enfermedad. Solo la tuberculosis pulmonar activa realmente es transmisible, y otra cosa que sabemos es que una infección previa nos da una cierta inmunidad, y también sabemos que hay lo que se conoce como una inmunidad cruzada entre micobacterias. Eso quiere decir que si nosotros estuvimos expuestos a una micobacteria de otra especie, puede que nos otorgue un poquito de inmunidad a Mycobacterium tuberculosis. Entonces, para plantear nuestro modelo, vamos ahora a considerar 3 clases. U, vamos a llamarle a la de las personas que no han estado infectadas nunca, y a la de las infecciosas activas, y L, a quienes no manifiestan síntomas ni son contagiosas. Entonces, estas fracciones de la población total, voy a hacer como hice antes, suman 1, ¿no? Y el flujo va a ocurrir hacia afuera de U por cortesía de un contagio que ocurre a razón beta UI. Sin embargo, hacia dónde se va la gente, pues ahí depende de si tuvieron la mala suerte de desarrollar la infección, en cuyo caso van a dar ahí, o si no la desarrollan, en cuyo caso entran en L. Después vamos a poder entrar de I a L, a esta tasa tau que dice la duración del tratamiento, básicamente. Bueno, es el inverso de la duración del tratamiento. Y luego la reactivación, o bien una fracción de los contagios que ocurren en quienes están en L, van a poder movernos a la clase I. Entonces, este riesgo de reinfección lo vamos a denotar como signo. El diagrama de flujo, que tal vez sea un poco más elocuente que ese rollote, pues muestra que uno puede ir directamente de U a I, o de hecho en la mayor parte de los casos pues puede moverse de U a L. Y después pues hay flujo entre estas 2 clases también. Eso se puede capturar por medio de este sistemita de ecuaciones, que pues, básicamente retrata lo que se ha dicho en las 2 láminas pasadas. Y tengan presente que, bueno, phi es el porcentaje que desarrolla tuberculosis activa tras el contagio, omega es la tasa de reactivación, sigma el riesgo de reinfección y tau la tasa de curación. Para este modelo vamos a hacer otra vez un análisis de cuáles son sus puntos de equilibrio y qué tipo de estabilidad tienen. Y en este caso encontramos, igual que antes, un equilibrio libre de infección que va a ser estable cuando la R0 de este modelito sea menor que 1, o bien cuando R0 sea mayor que 1, el que va a ser estable es el equilibrio endémico. Fíjense que la condición que estamos imponiendo sobre R0 se puede traducir en una condición sobre la tasa de transmisión beta, y entonces llegamos a que cuando la beta es mayor que una cierta tasa de transmisión beta crítica, va a tener sentido biológico el equilibrio endémico y va a ser estable. Para este modelo podemos además identificar lo que se conoce como el umbral de reinfección.
vamos a poder estudiarlo si suponemos que no hay nadie en la clase de individuos no infectados, y entonces vamos a poder identificar otro umbral distinto, que vamos a denotar beta subíndice R, que va a separar fracciones que son como cualitativamente distintas de individuos infectados. ¿Qué los diferencia estas poblaciones que tienen una beta muy grande, que está por encima de beta R? Pues justamente son aquellas en las que el mecanismo principal por el cual hay infectados activos es la reinfección. Entonces, estas observaciones se traducen en un diagrama de bifurcación para el modelo ULI, que muestra precisamente estos dos niveles de presencia de individuos infectados en la población, uno mucho más alto que el otro. Esto en realidad no es absurdo en lo más mínimo, porque se piensa que en la Europa de finales del siglo XIX y principios del XX, casi toda la población estaba infectada de manera latente, pero pues tal vez en algún momento también activa, con este organismo. Entonces, como pueden observar, pues se pueden dar dos como fracciones de infectados en la población, dependiendo de cuál es la tasa de transmisión subyacente. Ahora, la incidencia de tuberculosis en distintos países del mundo es muy diversa y, digamos, es mucho más alta en los países del África subsahariana, pero también en algunos países de Asia y también pues en alguna parte aquí, creo que es Ecuador, ¿no? Que está, bueno, Ecuador, Bolivia, y también Perú, ¿no? Que están aquí en estos colores más oscuritos, los lindes. Entonces es pues interesante de entrada notar esta diversidad de como valores que tiene la incidencia de la tuberculosis, y además pues ese mapa corresponde a una época en la que ya estaba disponible la vacuna, y pues estas diferencias de la incidencia pues, llevan a muchas preguntas, ¿no? Ya la vacuna se utiliza en la mayoría, si no es que en todos los países del mundo, y se sabe también que ha tenido un impacto muy variable, lo que ha llevado a proponer muchísimas explicaciones distintas, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar hoy en nada más unas consecuencias que nos interesaron, y vamos a observar una cosa que se conoce desde hace tiempo, que es que la eficacia de la vacuna, que es la vacuna hecha con el bacilo Calmette-Guerin, por eso es la BCG, tiene como un gradiente. Entonces, ese gradiente se muestra en esta, en esta lámina probablemente un poco ilegible que están ustedes viendo. En la parte superior de esta tabla están países más nórdicos, más alejados del Ecuador, y en la parte inferior están países cercanos al Ecuador. Y esta línea vertical que observan aquí muestra lo que esencialmente es eficacia nula de la vacunación, así que todo lo que se encuentra a la izquierda de esa línea corresponde a una eficacia positiva, y las líneas estas que cortan nuestra línea vertical, pues digamos, en esencia no se puede distinguir que la vacuna tenga algún efecto. Hay unas pocas poblaciones que están en estas latitudes intermedias, que son, por ejemplo, Israel, Suráfrica, donde hay cierta eficacia, pero si se fijan, mientras más cerca del Ecuador estamos, menor es la eficacia. Entonces, en resumen, podemos decir, hay mayor eficacia mientras estamos a mayor latitud, es decir, cerca de los polos. Y una observación que se ha hecho es que las micobacterias ambientales, es decir, parientes de la tuberculosis, son más diversas y abundantes en poblaciones cercanas al Ecuador. Bueno, no en poblaciones, en todas las regiones cercanas al Ecuador. Entonces, nos podemos preguntar si la inmunidad que generan estas micobacterias ambientales puede estar haciendo una de dos cosas en su interacción con Mycobacterium tuberculosis. Una posibilidad es que esté enmascarando el efecto de la vacuna,
y la otra es que lo esté bloqueando, ¿sí? Entonces, cuando digo enmascarar, me refiero a que, dado que las micobacterias ambientales ya generan un poco de inmunidad, a la hora en la que recibimos la vacuna, ya no se aprecia gran cosa el efecto que esta tiene. Y cuando hablo de bloqueo, es precisamente que en quienes ya estuvieron expuestos a micobacterias ambientales, la vacuna ya no mejora esa respuesta inmune. Entonces, se anula su efecto protector, lo cual es como muy distinto en términos inmunológicos a lo que ocurre con el enmascaramiento. Entonces, para intentar retratar esto en nuestro modelo matemático, vamos a incluir 3 clases nuevas, la de vacunados, M, que es expuestos a micobacterias ambientales, pero sin vacunar, y P, que es vacunados después de haber estado expuestos a las micobacterias ambientales. Nuestro diagrama va a incluir todos estos flujos nuevos que podemos tener. Entonces, los individuos recién nacidos pueden entrar directamente a la clase de los no infectados o ser vacunados de recién nacidos, digamos, de forma que casi entran directamente a la clase de vacunados. Habrá algunos individuos que están expuestos a las micobacterias ambientales y por ello se mueven a M, y de M, si son vacunados, pueden entrar en la clase de P, los vacunados después de la exposición a micobacterias ambientales. De cualquiera de estas 3 clases en que no están infectados, pueden circular a L o a I por medio del contagio, básicamente, por las razones que teníamos antes. Eso nos da lugar a un sistema de ecuaciones un poco más choncho, pero que no tiene muchos secretos. Vamos a estar viendo que hay egresos de la clase de los no infectados por causa de la infección. Esos individuos pueden entrar en cualquiera de estas 2 clases que tengo aquí hasta abajo. Y bueno, también puede haber individuos infectados en estas 3 clases nuevas que introdujimos, ¿ok? El riesgo que experimentan de contraer la infección está reflejado en estas sigmas con el subíndice correspondiente que incluimos acá. Y fíjense que tenemos por acá un par de términos que corresponden a los vacunados a la hora del nacimiento o antes de que estuvieran expuestos a micobacterias ambientales. Bueno, entonces, ¿en qué se traducirían nuestras hipótesis de enmascaramiento y bloqueo al ver este modelo? Bueno, pues pensando que nuestra respuesta inmune a las micobacterias ambientales nos da un poco de protección a la tuberculosis, vamos a pensar que la sigma de nuestra clase M es similar a la sigma de la clase B y ambas están por debajo de 1. O sea que sí confieren cierta protección. El riesgo es un poco menor. En aquellos individuos vacunados después de que estuvieran expuestos a las micobacterias, vamos a pensar que el efecto es un poco parecido y sigma P es similar a sigma B. Entonces, eso sería, digamos, las relaciones que guardan nuestros parámetros ante la hipótesis de enmascaramiento. Para el bloqueo, estamos pensando que las micobacterias ambientales no dan buena protección contra tuberculosis y sí evitan que la vacuna nos genere una buena respuesta inmune. Entonces, estos 2 parámetros van a ser similares y de hecho puede que la sigma M sea un poquito, o sea, sea más o menos parecida a 1, es decir, que el riesgo sea casi como el de quienes nunca han estado expuestos a micobacterias ambientales. Y sigma B va a ser significativamente menor que estos otros 2 parámetros. Hay un equilibrio libre de infección en donde los individuos se reparten entre estas 4 clases no infectadas dependiendo de la tasa de vacunación neonatal y la tasa de vacunación posterior. También va a entrar en juego aquí qué tan abundantes son las micobacterias ambientales y por lo tanto cuántos individuos entran en M estrella y cuántos eventualmente llegan a P estrella. Lo importante es que la tasa que determina el establecimiento de la infección beta-C se va a incrementar con la tasa de exposición a micobacterias ambientales epsilon
siempre que esta expresión que nosotros tenemos aquí sea positiva, ¿sale? Entonces, en particular, la hipótesis de enmascaramiento hace que esta tasa se incremente con épsilon. Eso es lo que, digamos, es más fácil de aprender de esta lámina. Entonces, si hay enmascaramiento, es más difícil que la tuberculosis invada poblaciones expuestas a micobacterias ambientales que aquellas que no lo están. Vamos entonces a fijarnos en cómo vamos a medir cuál es el éxito de la vacuna, aquello que estoy llamando efectividad. Pues nos interesa comparar el impacto de la vacuna en poblaciones que de partida tienen una incidencia similar. Entonces, esa incidencia inicial que tenemos en ausencia de la vacunación es la que estoy llamando I0. Y vamos a compararla con la incidencia de la población, de la infección en aquellas poblaciones en donde sí hay vacunación en alguno de 3 esquemas posibles. Entonces, esos 3 esquemas que estoy representando con el subíndice de la I corresponden a el 1, el régimen en el que solo tenemos vacunación neonatal; 2, en el que solo tenemos vacunación posterior al nacimiento, la B1 es la única positiva; y 3, cuando tenemos ambas, que es el mero interesante de los 3 para poder como comparar el efecto de los dos momentos de vacunación. Una misma fracción de individuos infectados, por aquella observación que hicimos en la lámina pasada, se va a asociar a tasas de transmisión que dependen de la tasa de exposición a las micobacterias ambientales. Entonces, acuérdense de esto, ¿no? De que nuestra beta subyacente va a depender de cuál es épsilon en esa población. Y vamos a querer identificar entonces una rúbrica de la hipótesis de enmascaramiento y de la hipótesis de bloqueo asociada a la relación que guardan épsilon con nuestra efectividad de la vacunación, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos que esta relación pues, es distinta, tendríamos una forma de ir a buscar al campo cuál de las dos hipótesis es correcta. Regresemos entonces a nuestros diagramitas de bifurcación y veamos qué es lo que ocurre aquí con 3 poblaciones que en azul están representadas como que no tienen vacunación y en verde como que tienen un esquema de vacunación neonatal y posterior al nacimiento, el tercero. Entonces, estas 3 estas 3 poblaciones corresponden a poblaciones con distintos niveles de exposición a las micobacterias ambientales. Y si se fijan, la que no tiene exposición a micobacterias ambientales, como habíamos previsto, tiene un umbral de invasión bastante más bajo que aquellas otras, esta de acá y la que está por el 60, que casi no se ve, que aquellas que sí están expuestas a micobacterias ambientales. Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? Que si nosotros consideramos una cierta incidencia inicial, que es la que está a esta altura, donde pongo mi cursor, eso corresponde pues a 3 tasas distintas de transmisión para estas 3 poblaciones, y el efecto de la vacuna lleva a una reducción bastante grande en mi primera población, mucho mayor en la segunda y menor en la tercera. ¿Ok? Entonces, bajo la hipótesis de enmascaramiento, hay una exposición intermedia a micobacterias ambientales que es la que mejor interactúa con las vacunas para ayudar en el control de la enfermedad. Lo importante es que esto nos lleva precisamente a 2 situaciones contrastantes en términos de la efectividad. Entonces, cuando tenemos que la hipótesis de enmascaramiento es correcta, se observa como incremento inicial en la efectividad de la vacuna con la exposición a micobacterias ambientales, con la épsilon,
Y para el bloqueo, eso no se observa, tiene un decaimiento de la efectividad con epsilon. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, el resultado al que llegamos por medio de los modelos que propusimos. Entonces, resumiendo, se muestra que hay una relación entre la efectividad de la vacuna y la abundancia de las micobacterias ambientales que depende de cuál es la hipótesis correcta. Y si tuviéramos nosotros datos de la efectividad de la vacuna para poblaciones con distinto grado de exposición a las micobacterias ambientales, tal vez podríamos identificar si estas enmascaran o bloquean la vacuna. Este dato es importante porque nos podría ayudar a diseñar mejores estrategias de control. Entonces, pues, eso es una de las cosas que nos permiten hacer los modelos. Voy a tratar de ver muy someramente este otro ejemplo que les traía hoy, porque ya casi no tengo tiempo, que es el que corresponde a infecciones que coocurren en una población, que es lo que se conoce como infecciones simpátricas. Cuando distintos agentes patógenos compiten por un mismo conjunto de individuos, por ejemplo, por individuos de una misma edad, es posible que haya como una cierta interferencia entre los dos organismos patógenos, ¿no? Que estén compitiendo. Entonces, cuando tenemos infecciones inmunizantes, como las que tratamos al inicio de esta plática, la edad promedio a la que se contrae una enfermedad va a estar dada por una expresión en la que está metido el R0 de la infección. Entonces, si tenemos nosotros organismos patógenos con R0 similares, van a tener A similares y entonces hay potencial para que haya competencia. El sarampión y la tosferina tienen periodos de infecciosidad muy distintos, pero tienen en última instancia R0s parecidas, que por lo tanto llevan a la predicción de que antes de la introducción de la vacuna, tuvieran efectos sobre, o más bien atacaran un mismo grupo de edad aproximadamente. Aquí una cosa que ya no mencioné es que son infecciones agudas, inmunizantes y de transmisión directa, que efectivamente eran propias de la infancia antes de la vacunación. Y también se observaba, por ejemplo, en estos datos de Aberdeen entre 1882 y 1902, que cuando ocurrían epidemias de estas dos infecciones bienalmente, cada 2 años, estas tendían a ocurrir de manera intercalada, primero una, luego la otra. Entonces, si un año habíamos tenido brote de sarampión, al año siguiente podíamos esperar tener uno de tosferina y así sucesivamente. Entonces, cabe preguntarse cuál es la razón de que se alternen estos brotes y, como se podrán imaginar por cómo empecé mi exposición, hemos propuesto que eso ocurra por la interferencia que hay, por la competencia que hay por hospederos. Entonces, vamos a fijarnos en que en los datos con los que trabajamos, no solo teníamos que la convalescencia de una enfermedad, digamos, remueve temporalmente a nuestro paciente de la población susceptible a la otra enfermedad, sino que además, como había una mortalidad más alta por estas infecciones, pues ya la remoción era definitiva, ¿no? Entonces era más fuerte de lo que habría sido conforme fue disminuyendo la mortalidad. Planteamos entonces un modelo en el que el flujo nos lleva de la clase susceptible a alguna de las clases infectadas por estas dos infecciones, y que una vez que nos recuperamos, pasamos un momento a un compartimento que en este gráfico no se muestra, pero que es el de los convalecientes, y después somos susceptibles ya nada más a la otra infección, y podemos avanzar, según muestra este diagrama, a la inmunidad a ambas infecciones. Entonces es posible recorrer estos caminos, ya sea por la izquierda o por la derecha, dependiendo de cuál contrajimos antes.
como consecuencia de considerar ambas infecciones, nosotros observamos que teníamos que se incrementaba el rango de tasas de natalidad, que son las que se muestran en el eje horizontal, para el cual la dinámica de ambas infecciones era bienal, y que además, dependiendo de la tasa de mortalidad que supusiéramos, íbamos a estar, digamos, obteniendo también como un rango de ciclos bienales más grande que para una que ocasionara, perdón, esto es para una mortalidad menor, el rango de valores de la tasa de natalidad para el cual se observan ciclos bienales es mayor que para una mortalidad más grande, ¿sale? Y entonces, cuando nosotros sobrepusimos nuestro estudio de las correlaciones que observábamos en datos de mortalidad de sarampión y de tosferina, a los que les analizamos la periodicidad y también les analizamos las correlaciones, vimos que la correlación era negativa en el caso de aquellos que se muestran en gris, y positiva para aquellos que se muestran en blanco, ¿no? Y que más o menos caían en las regiones en las que nuestro modelo predecía unos ciclos bienales, pues varios de nuestros datos, ¿no? Dependiendo de cuál era la tasa de mortalidad en cada una de las poblaciones estudiadas. Y en esos casos, efectivamente, se observaba que estaban negativamente correlacionados, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, pues les he mostrado cómo en micobacterias la inmunidad cruzada y la posible reinfección definen la fracción infectada en el equilibrio, y también que cuando tenemos patógenos que atacan una subpoblación parecida, puede haber competencia por hospederos. Entonces, eso a lo que lleva es, en ocasiones, a modificar el periodo de oscilación que tienen, el periodo interepidémico, y a que las epidemias ocurran en años alternados para uno y otro patógeno. Entonces, los modelos matemáticos en última instancia nos han permitido explorar las consecuencias de distintos mecanismos y plantear preguntas de investigación clínica o definir datos a recolectar. Antes de irme, quería dejarles, sin embargo, con un pensamiento, porque aquí solamente les hablé de cuáles son interacciones entre distintos organismos patógenos o microorganismos, y sin embargo, podemos tener otras cosas que se propagan, como la información, que en ocasiones modifican la propagación de un organismo patógeno, ¿no? Entonces, en esta gráfica que tomé del artículo de Marceau y colaboradores, se muestran lo que se conocen como grafos, bueno, multigráficas en realidad, en las que estamos representando como dos redes de interacciones distintas. Las líneas continuas son una interacción, pensemos, para fijar ideas, en que es, digamos, la interacción que puede llevar a contagios, los contactos, y las líneas discontinuas son tal vez las comunicaciones que hay entre estas mismas personas, y esas tal vez sean, por ejemplo, no te vacunes, que es muy peligroso, o vacúnate, que te va a hacer bien. Entonces, ese tipo de intercambios pueden tener un efecto sobre el comportamiento de las personas que haga que estén menos expuestas tal vez al patógeno o más expuestas, dependiendo de cuáles son los rumores que circulan. Entonces, les dejo esto más como un estímulo para su curiosidad, que amplía el, digamos, universo de organismos que se pueden transmitir y que afectan la propagación de otros. Les agradezco mucho su atención esta tarde y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta. Aquí les dejo las referencias. Muchas gracias, Natalia, por esta excelente ponencia que nos acabas de compartir. Y te voy a leer antes de irnos algunos comentarios
que hay en redes, que es muy interesante, cómo es que siempre se puede encontrar una relación muy estrecha entre las matemáticas y la biología y otras ciencias más. La matemática siempre parece ser muy teórica, sin salida a cosas prácticas, pero este tipo de trabajos que realiza usted son como una bocanada de aire fresco. Qué importante es la matemática para el sector salud. ¿Cómo se puede acercar a alguien de matemáticas a esta rama de la investigación? Y ha sido complicado empatar aspectos de salud, biología, entre otros campos, a las matemáticas. Bueno, si están ustedes estudiando la carrera de matemáticas, una de las rutas que tienen para acercarse son los seminarios de biología matemática o bien las materias de proyecto. Yo he abierto una que es temas selectos de biología matemática, pero tengo también otros colegas que han estado dando pues, cursos como el seminario de biología matemática o también proyecto en otras áreas potencialmente, ¿no? Ahí no estoy muy segura de que ahorita hay alguien más dando biomatemáticas, creo que no, pero esas son dos opciones que tienen para acercarse un poco a la biología matemática durante la carrera. Perdón, la otra pregunta como que no me quedó del todo clara. Sí, dice, ha sido complicado empatar aspectos de salud, biología, entre otros campos, a las matemáticas. Bueno, no soy para nada la pionera, ¿no? Entonces, ahora sí que yo primero aprendí sobre lo que ya habían hecho muchas personas antes de mí y eso lo vuelve siempre un poquito más como natural, ¿no? Yo me imagino que no fue nada obvio cuando en 1700 y después a inicios del siglo XX estuvieron los primeros matemáticos planteándose qué podían hacer para pues retratar sus hipótesis de cómo funcionaba la propagación de un organismo patógeno en una población. De hecho, esos primeros esfuerzos que hizo Daniel Bernoulli en los 1700 por estudiar el problema de la vacunación en humanos, pues estaban bastante bien orientados. La verdad es que me generan mucha admiración porque realmente fue hasta más de un siglo después que en biología se tuvo más claridad sobre cómo ocurría la propagación de los microorganismos, ¿no? Entonces, yo hago trampa. Yo estoy siguiendo el camino de otras personas, pero como en cualquier área del conocimiento humano, siempre ser el pionero, el descubridor de alguna cosa nueva es, yo creo, lo que es más difícil y más bonito también. Bueno, pues creo que no hay más comentarios, Natalia. Muchas gracias por tu ponencia, muchas gracias por compartir tus conocimientos con la comunidad de la Facultad de Ciencias, en particular en el marco de la semana en conmemoración del 8 de marzo. Y pues, de nuevo, en nombre de la Comisión de Equidad y el mío propio, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Les recuerdo que tenemos otra ponencia a las 3 de la tarde y seguimos con los eventos en conmemoración del 8M. Muchas gracias, Natalia, y muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes y perdón por tantos tropiezos, se me acabó la batería en mi... No te preocupes. Todo fue un desastre. Gracias. No te preocupes. Así pasa con la tecnología. Muchas gracias. Bye. Bye.